abogados y también, bueno, contarles que yo también pertenezco al Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires, porque esa es mi profesión, y que, bueno, que son ámbitos interesantes para esto, para poder formarse, reflexionar y también después intervenir, ¿no? Desde nuestras prácticas, de nuestras intervenciones, desde este lugar de reflexión. Y como hablar de la perspectiva de género bueno, y en este marco, en el 8M, es realmente un desafío aún, ¿no? Poder trabajar desde ese lugar, bueno, nada, poner en valor que lo podamos hacer en conjunto con las compañeras. Recién compartíamos con algunas, nos conocimos personalmente eh, hace poquito y con otras nos conocemos de mucho, con Gabriela y con Victoria nos conocimos hace poco, con Gaby nos conocemos de hace un montonazo, soñando esto que nos está pasando en Lomas de Zamora. Y bueno, y hacíamos introductorio también, me parece que en el municipio con Federico Termín, esta propuesta que nos hace de pensar el gobierno de la comunidad es lo que nos permite encontrarnos también, porque fue así como esto de intercambiar desde distintos lugares en la comunidad nos da esta oportunidad. Así que bueno, en ese sentido, poder agradecerles. Bueno, yo traté de atenerme y bueno, vos marcame cuando el tiempo, ¿sí? Pero de atenerme a las preguntas no fue fácil, fue un desafío, estuvo bueno. Porque yo intenté hacerlas así esquemáticamente y después dije, no, no es tan así. Me parece que está en una relación un poco más dialéctica. Y desde ahí sí quería empezar contextualizando, ¿no? Cuando hablamos del 8M, la particularidad del año que estamos transitando con el gobierno nacional que planteó una reforma laboral, me parece que es un desafío a pensar, porque el 8M concretamente tiene que ver con reivindicar a todas esas mujeres trabajadoras que lucharon por sus derechos laborales, ¿no? Entonces digo, me parece que ese es un punto de partida que no hay que perder, porque hoy cuando hablamos del 8M está desde el que te felicita hasta el que entiende que es un momento de lucha y que no es tanto para felicitarnos. Y vos recién decías cómo lo transitamos. Bueno, en mi caso yo lo transité movilizándome, ¿no es cierto? Fui con las compañeras, fuimos a la plaza. Y la verdad que ese también fue un momento muy importante porque en tanta desolación, juntarnos, reunirnos, ocupar las calles masivamente es un hecho de ejercicio de los derechos, ¿no? Claramente, y del derecho político. Entonces, bueno, poder ubicarlo en ese marco, pero en este mes no podemos dejar de ubicarlo en que estamos transitando hacia los 42 años de democracia. Y justo hoy vengo de una actividad también donde estuvo la familia de Suki, Vicky, y lo reivindicamos a él en una escuela secundaria donde fue muy importante escuchar a los estudiantes decir que la democracia no estaba dada y que la democracia es una construcción permanente, ¿no? Yo creo que en algunos momentos entendíamos que la democracia estaba dada y que teníamos todos los derechos adquiridos y hoy como que tenemos que ir procesando parte de lo que nos está pasando, así que bueno, estamos hacia los 42 años de democracia y a 50 años de la dictadura cívico-militar, a la cual le decimos nunca más, ¿no? Y pretendemos sostenerlo. Así que me parece que como es un contexto importante para poder pensar qué significa el 8M. Y cuando hablamos también de este gobierno, no dejar recién hablábamos de cómo las derechas se manifiestan en relación al tema de los derechos, y la verdad que es como una expresión muy fuerte al escuchar, no sé si habrán tenido oportunidad de escucharlo a Milei en Davos el año pasado, y si tuvieron la oportunidad de escuchar el spot que nos dedicó el 8 de marzo, ¿no? Donde, bueno, digo, a mí me quedaron así, porque no es para escuchar muy reiteradamente, pero sí dos cuestiones que el Ministerio de Mujeres y sus políticas a nivel nacional había sido un curro para ellos y que ellos lo que reivindicaban era la igualdad ante la ley. Digo, me parece que son, de muchas cosas que se dicen en ese spot, son temas que son importantes a ver. La realidad que si no hubiera habido, no hubiéramos logrado un Ministerio de las Mujeres a los a espacios que son
provinciales o locales se les hubiera hecho mucho más difícil tratar de, en esto de sostener la democracia, construir procesos de mayor igualdad, de mayor oportunidades, porque la realidad es que nuestras instituciones están atravesadas por una perspectiva patriarcal que desiguala, ¿sí? Entonces, bueno, el tener un ministerio que fue también súper innovador, porque no lo habíamos logrado a ese nivel de estar en un gabinete nacional, poder estar diseñando política pública hacia las mujeres y diversidades en forma transversal. Y también esto de la igualdad ante la ley. Estoy hablando, entiendo que mayoritariamente frente a abogados, ¿no? Y bueno, me parece que está bueno que se lo puedan interpelar porque, por lo menos desde el trabajo social y desde las organizaciones sociales, entendemos que no se puede pensar desde ese lugar, que realmente hay que construir una perspectiva de género en cada una de las intervenciones, porque las mujeres siempre nos encontramos, las mujeres y las diversidades nos encontramos siempre en un espacio de desigualdad frente a la ley, ¿no? Y que hay que generar esos escalones diferenciados como para que podamos acceder al derecho. Y en ese marco, algo que guía una de las convenciones a las cuales adhiere nuestro Estado es que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esto está bueno reafirmarlo y recordarlo, pero es lamentable que en el marco de que existan normativas de derechos humanos tengamos que recordarlo, que los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Eh, entonces, bueno, partiendo de esas premisas, yo pensaba, bueno, ¿qué ganamos, no? Bueno, ganamos esto, que se pueda decir, y eso no es que fue una normativa, una resolución, eso fueron años de lucha en donde, si pensamos en cómo se fue constituyendo nuestro país, en esa construcción de la nación, la migración con determinados sectores politizados contribuyeron mucho a la construcción del feminismo, que después, sin reconocerse, en el peronismo, Eva nos permite a las mujeres acceder a muchos de los derechos que se venían luchando en las calles, ¿no? A través, el más claro que tenemos todos, el haber podido votar. Eh, pero bueno, yo digo, ¿qué ganamos en nuestra historia? Esta posibilidad de tener un movimiento feminista que fue interpelando, unido a toda la lógica y luchas de derechos humanos, que fue interpelando las transformaciones que había que hacer en el país, incluso poder disputar al interior de los espacios políticos que las mujeres también podíamos ocupar un espacio público. ¿Y qué otra cosa? Politizar los problemas sociales que teníamos las mujeres porque quedaban en el ámbito doméstico y que eran de resolución doméstica, ¿no? Entonces, ese movimiento que a veces tratan de estigmatizarlo, bueno, contribuyó mucho a poder pensar los marcos legales, las políticas públicas, las relaciones sociales desde un lugar más igualitario. Entonces digo, bueno, eso me parece que es un aporte que hay que ponerlo en valor a la hora de pensar qué ganamos y que también contribuyó mucho a la democracia, ¿no? Y que es el que nos permite haber obligado al Estado a que adhiera a esos tratados internacionales de derechos humanos que concretamente se traducen, yo voy a nombrar dos, hay mucho para trabajar, pero digo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, que es la CEDAW, vía ONU, y la Convención Belén do Pará, son dos guías fundamentales en términos internacionales para orientar al Estado qué tiene que hacer y a la cual adherimos, y a la cual entiendo que hoy el gobierno nacional quiere salirse de esos organismos en función de poder intentar liberarse de esos compromisos, ¿no? Y generar otro paradigma, ¿sí? De desprotección concretamente por el tipo de proyecto político-económico que pretende implementar, que concretamente es de ajuste, y para poder ajustar necesitas eliminar derechos, ¿no? Entonces ahí poder como hacer esta correlación, ¿no? Entre el marco legal, los derechos adquiridos que tenemos y la tensión con el proyecto económico y por qué se ponen en tensión estos marcos que produjeron leyes. Y yo para como simplificarlas y invitar a indagar, y bueno, acá entiendo que las tienen que tener clarísimas de cuáles son, pero bueno, nosotros durante el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina pudimos desarrollar muchísimas leyes que les llamamos las 26.000,
que son las que se adaptan a estos marcos internacionales. Entonces, la 26485, que es la de protección integral de las mujeres ante cualquier situación de violencia, salud reproductiva, más adelante, interrupción voluntaria del embarazo, la ley Micaela para capacitación, la ley Brisas, poder categorizar el femicidio como agravante, los cupos laborales en el marco de las diversidades, los cupos electorales. Bueno, son todas leyes que salieron de esas luchas y de esos marcos normativos que hay que poder sostenerlas. Y que cuando Lautaro decía, bueno, los derechos humanos es un campo de disputa, hoy está en disputa que esto se pueda sostener. Entonces, poder tener este espacio de reflexión es importante para que podamos fortalecernos bueno, en cuidarlas, en defenderlas. Eso en términos de que, muy brevemente, muy rápidamente, ¿no? En qué ganamos. Cuando digo que perdimos, ahí es donde me trabé, porque digo, perdimos. Yo siempre en esto de la disputa, digo, me parece que todavía tenemos oportunidades como para no perder de más, que hay un intento, obviamente, en esta transformación estructural, donde un gobierno dice, yo quiero destruir el Estado, necesito destruir el Estado, entonces obviamente que va a buscar o va a dejar un marco de desprotección. Pero bueno, me parece que es una relación dialéctica, ¿no? Que se da acá. Sí, retomando un poquito lo histórico, ahí sí lo vinculo con los 50 años de dictadura. O más que nada plantear esto, cuando fue la dictadura, cuando vinieron los procesos más de derecha, sí hubo procesos de pérdida, porque bueno, hablamos de desapariciones, asesinatos, muertes, empobrecimiento, y todo esto genera mayores desigualdades, ¿no? Eh, y sí, a lo mejor quería dejar y destacar en este campo también de disputa, y pensando en los 50 años, si bien nosotros, o por lo menos compartir información en Lomas de Zamora, si bien decimos todos son 30.000, la realidad es que en Lomas de Zamora pasaron muchísimas cosas vinculadas a dictadura y mujeres, ¿no? Entonces, bueno, yo quería destacar que nosotros en Lomas tenemos aproximadamente 300 personas desaparecidas, ¿sí? De las cuales 80 fueron mujeres. Entonces, cuando hablamos de desaparecidos, siempre tenemos también tratar de usar el lenguaje no sexista, desaparecidos y desaparecidas, detenidos y detenidas, 80 mujeres, ¿sí? En Lomas de Zamora, en el espacio de la memoria, actualmente, era el Pozo de Banfield, funcionó una maternidad donde se robaron bebés y se apropiaron hijos de nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, pero al mismo tiempo también pudimos recuperar por la lucha de memoria, verdad y justicia que llevaron adelante las madres y las abuelas, pudimos recuperar. ¿No? Y tenemos una Teresa Laborde en nuestro territorio dando clases que ella no nació directamente ahí, pero sí en el traslado hacia el pozo y fue protegida por todas las mujeres que habían ya perdido sus bebés, que ya se los habían apropiado, y hoy la tenemos con nosotros, ¿no? Entonces ahí me entra el campo de cuánto ganamos y cuánto perdimos, porque uno lo pone en valor de que seguimos ganando. Igualmente nos faltan 350 personas que necesitamos que recuperen su identidad porque fueron apropiados bueno, acá tuvimos la oportunidad de recuperar al nieto 133, que es Santucho, que también es de la zona y que y tiene un alto compromiso ahí con el espacio. Y también quería recordar que ahí llegaron los chicos y las chicas de La Noche de los Lápices, donde teníamos una Claudia Falcone, ¿no? Una luchadora también, o sea, dirigente política, joven, 16 años, que fue detenida, desaparecida y sufrió el terrorismo de Estado en carne propio con Clara, ahí en este espacio. Entonces, como poder poner en valor esas mujeres luchadoras que fueron víctimas del terrorismo de Estado, pero ahí esto de la dialéctica, a esas ¿qué ganamos también? Porque no es que fue todo pérdida. La verdad que frente a esa situación hubo una resistencia y hubo mujeres que se transformaron y mujeres que se constituyeron en protagonistas políticas en nuestra historia, que son las madres y las abuelas, ¿no es cierto? Entonces digo, me parece destacar ese perfil de mujeres que pudieron transformarse desde lo doméstico a lo político y hoy ser importantes referentes, ¿no?
nos quisieron callar y empobrecer, pero que las mujeres nos reunimos hace 40 años, una vez al año en una provincia, constituyendo los encuentros de mujeres, ¿no? Entonces digo, eso es un montón para sostener esta democracia en construcción. Nos matan, sí, por perspectiva de género, por ser mujeres. En el último documento que se compartió ahí en Plaza de Mayo, 271 femicidios en el año 2025, y uno se pregunta por qué con tantas leyes, ¿no?, que tenemos de protección. Me parece que eso también es un tema que nos tiene que interpelar, pero bueno, hay un movimiento que sigue funcionando, que es el Ni Una Menos. Eh, las leyes de trata frente a las desapariciones de este siglo, ¿sí? Sí, de este siglo. Eh, entonces, sí me parece que a esta pregunta, ¿qué perdimos? Siempre surge una resistencia que organiza y que permite seguir reclamando y que permite seguir avanzando. En la política nos pasó con los cupos, o sea, y que está bueno que se expanda a los otros ámbitos, no solo que quede en la política, que hoy podemos tener el 50% de representación de las mujeres, que también se pueda transferir a la justicia, que se pueda transferir a los sindicatos. Me parece son desafíos a planteárnoslos, porque eso también permite transformar al interior las políticas públicas, o en este caso las políticas de justicia. Quería destacar también en esto de cómo pensamos las democracias que hoy estamos transitando un momento de alta complejidad en el ejercicio de la justicia, cuando tenemos que, en estos 50 años venimos reflexionando de cómo aquel plan Cóndor hoy se resignificó en el lawfare, en la persecución que están sufriendo distintos dirigentes políticos, y entre ellos una mujer, que fue, digo, más allá de la simpatía o no política, la realidad que fue una mujer que fue electa 2 veces presidenta, ¿no? Que eso tiene todo un valor porque es inédito en la historia de la Argentina, ¿sí? Por estas diferencias que teníamos en acceso a la intervención política, pero que hoy hay una doble vara que entendemos que está sucediendo en la justicia y justamente cae sobre una mujer o varias, como es el caso de Milagro Salas también, una mujer popular que tiene un montón de dimensiones de lo que significa ser mujer, india, negra, pobre, ¿no? Y cómo impactó la justicia en esa mujer y cómo está impactando en esta otra mujer también. Algo a reflexionar porque al mismo tiempo que muchos entendemos que nuestra expresidenta está sufriendo una privación de libertad injusta, y entendemos que los la condena que se llevó adelante no tiene el sustento para llevarse adelante, porque no hay pruebas. Se está hablando de la liberación de genocidas, ¿no? Que son varones, ¿no? Entonces, digo, ahí me parece también poder reflexionar. Yo sé que puede ser polémico, pero no quiero dejar de ponerlo en debate, de cómo juega a veces esas miradas patriarcales a la hora del ejercicio de la justicia y de la democracia. No sé cómo andamos. ¿Tengo que ir redondeando? Bien, bueno, en el que nos falta. Yo ahí, bueno, tiré varias cosas que a veces cuesta hilarlas, pero no quería dejar de nombrarlas, pero sí, nosotros veníamos con un montón de debates particulares del género, como son las tareas de cuidado. Teníamos un proyecto en el Congreso de la Nación que no pudo prosperar, pero sí lo que nos permitía era visibilizar el trabajo invisibilizado y no reconocido en forma remunerativa de las mujeres en ese proyecto. Bueno, hoy con una reforma laboral esto se profundiza y nosotros sabemos que perdemos más rápidamente posibilidades de derechos, nos precarizan más en la medida que se afecte el trabajo regresivamente, ¿no? Entendemos que esa regresión de derechos que hoy se puede producir por esta reforma nos van a afectar en forma desigual a las mujeres y en forma más negativa a las mujeres, teniendo la preocupación de que nos afecta a todos y a todas las trabajadoras. Y en ese sentido, bueno, ¿qué entendemos? Que nos queda por delante para ver, por un lado,
cuidar los lugares donde se protegen los derechos. Entonces yo hoy miraba un balance que hacen las compañeras del área de género del municipio de Lomas de Zamora y hacen un comparativo que después lo puedo compartir, no lo voy a leer ahora para no ocupar más tiempo, pero de todas sus intervenciones frente a una reducción del Estado Nacional, ellas han logrado incrementar las intervenciones en un 30, un 75% en distintos temas de cuidado de las mujeres en el municipio entre el 24 y el 25, lo que implica que hay posibilidades de a través de la articulación comunitaria, un Estado que pretende dar respuestas concretas y claras, se puede revertir este retroceso que estamos sufriendo a nivel nacional hasta que podamos cambiarlo, porque la aspiración es que debemos cambiarlo y recuperar ese Estado que proteja y que intervenga, ¿no? Entonces, primero destacar que en los territorios se pueden hacer cosas que nos permita avanzar por lo que nos falta. Sí, entendemos que hay que recuperar mayor democracia sustantiva y participativa para fortalecer esa democracia que nos habla de estas leyes y de estos derechos, que necesitamos recuperar un Estado eficiente que haga cumplir las leyes, ¿no? Y que, bueno, que reduzca todos estos defectos que fui mencionando anteriormente. Una ciudadanía, yo a esto le llamo toda la perspectiva, el enfoque de derechos, que muchos de acá lo tendrán presente también, pero bueno, una ciudadanía que tenga la capacidad de exigir el cumplimiento y la garantía de sus derechos al Estado, ¿sí? No perder de vista esas perspectivas a la hora de intervenir. Y profesionales, yo lo voy a decir de este modo, profesionales con coraje, ¿no? Porque que hoy nosotros podamos sostener el enfoque de derechos en las intervenciones, la perspectiva de género a la hora de intervenir, que trata de buscar permanentemente poder igualar en el acceso, ¿no? A la justicia, al Estado, realmente es ponerle un freno a esas miradas fascistas o patriarcales que nos encontramos en las instituciones. Y para mí eso genera como un espíritu revolucionario a la hora del ejercicio profesional. Así que nada, invitar a pensar en esos desafíos últimos que mencioné solamente y no profundicé, pero que me parece que pueden aportar un proceso que cuide, que garantice derechos y que nos permita ir como generando mayores conciencias, que nos permita revertir la situación dificultosa bueno, que hoy atenta claramente contra la democracia y con garantizar los derechos humanos en términos de que todos quienes habitamos este territorio tenemos los mismos derechos que hoy la Constitución Nacional nos permite gozar, ¿no? Y que todos podamos construir ese camino para que todos podamos acceder, ¿sí? Así que bueno, nada, hasta aquí llego, abierta a preguntas, y todo esto se materializa, digo, para cerrar, porque a lo mejor son ideas, se materializa o intenta materializarse en los ámbitos que estamos. En la Universidad de Lomas, cuando damos clases, en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en cada intervención que hacemos, tratando de acceder, que se permitan acceder a los derechos o manteniendo la memoria. Y bueno, y después también en la organización social y política, que entendemos que estas otras dos cosas no suceden si no las complementamos con ese compromiso ciudadano. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias por la intervención y por el compromiso, este, y por prenderte esta actividad en la que te convoqué, y te puse en un aprieto. Y las puse en un aprieto al resto del panel también, que ahora con esta plataforma que vos desarrollaste, les toca la pelota a ellas. Así que bueno, creo que Victoria, si querés continuar vos. Bueno, gracias. Bueno, primero decir que es difícil, ¿eh? Levantar ahora, después de Laura, no está tan fácil. Pero bueno, si me permiten, voy a ser un poco autorreferencial porque me interesa por ahí contar algunas experiencias. Porque yo te escucho hablar sobre enfoque de derechos, que lo comparto y me parece bárbaro, y también escucho en muchas de las reivindicaciones del movimiento feminista, o que tienen que ver con cuestiones de género, perspectiva de género, hablar de, bueno, el acceso a justicia de las mujeres, el reconocimiento en términos jurídicos de derechos, de acceso en igualdad de condiciones,
bueno, de espacios de reconocimiento puntuales, qué sé yo, desde resoluciones o derechos o sentencias que tienen que ver con alimentos, con mediciones de alimentos, hasta cuestiones que tienen que ver con violencias, etcétera. Pero yo voy a tener una mirada mucho más pesimista que la tuya, porque todas esas cuestiones que se ponen en juego y que están divinas en papel, o que están divinas también en intención, en términos de intención, donde se juegan es en el Poder Judicial, o sea, donde terminan jugándose es el Poder Judicial. Entonces el problema es, ¿cómo es el Poder Judicial en términos de género? Sobre esto vengo un poco a contar. Porque yo tengo 32 años de antigüedad en el Poder Judicial, mucho tiempo, y pasé por el sistema nacional, por el sistema federal y por el sistema de la provincia de Buenos Aires. Siempre en Ministerio Público, donde la desigualdad es más grande todavía que en los ámbitos de corte, o por lo menos así lo percibo yo, puedo estar equivocada. Y ahí quiero contar, por ejemplo, que protocolo para mujeres trabajadoras del sistema de justicia como víctimas de violencia de género en la provincia de Buenos Aires recién existe desde el año 2019, pero es una cosa que ganamos. Que espacios de género en ámbitos gremiales, del gremio de empleadas, es una cosa relativamente nueva, eso es una de las cosas que hemos ganado, que hemos ganado capacitaciones obligatorias de la ley Micaela para todos los funcionarios y magistrados de todos por lo menos del ámbito penal, y tanto en el sistema federal como en la provincia de Buenos Aires, y eso es algo que hemos ganado. Hemos ganado como el discurso político correcto de la perspectiva de género, que no es poco, en funcionarios que 2 minutos antes de que eso estuviera en una ley, jamás hubieran usado ni ese lenguaje ni esa perspectiva. Y esas son algunas cuestiones que para mí que hay que seguir defendiendo porque, vuelvo a Simone de Beauvoir, cualquier crisis, cualquier crisis económica, política que exista, social, lo primero que retrocede o que se pretende hacer retroceder son los derechos de las mujeres y eso va para cualquier ámbito. Entonces, en ese sentido, no hay que decir esto ya lo ganamos, sí, pero no es un derecho adquirido que no se puede tocar en un futuro. Siempre va a ser un terreno de disputa, siempre se va a tener que estar defendiendo desde esa legislación 26.000 que bien decís, hasta estas políticas específicas al interno del Poder Judicial, eh, que bueno, que las ganamos, pero que siempre hay que intentar defenderlas. Que exista una ley que reconoce derechos en torno al aborto, no ha restado, no ha evitado que siga habiendo mujeres detenidas y condenadas injustamente por evento obstétrico, por ejemplo. Que existe una ley de protección de los derechos de las mujeres para evitar violencias de género, no ha evitado numerosa violencia laboral en términos sexuales, o sea, dirigida específicamente a empleadas mujeres, a funcionarias mujeres o a magistradas mujeres. O sea, el Poder Judicial está tremendamente atravesado por la misoginia, y está atravesado por la misoginia teniendo que reconocer que muchos de quienes ejercen misoginia son mujeres también, porque la forma en que se crece en el Poder Judicial, en la que se accede a determinados cargos en el Poder Judicial, es masculinizándose en las prácticas, en términos de prácticas. Y son pocas las feministas y los feministas que acceden a determinados cargos. En mi historia de vida, bueno, hay un artículo famoso de María Laura Garrigós de Rébori, que debe ser una de las magistradas más respetadas que hubo en la historia del Poder Judicial de la Nación, que entró al Poder Judicial en el año 76 y salió, se jubiló en el 2018 y que se llama 42 años sin baño. Y ella da cuenta básicamente que trabajó 42 años sin que en el quinto piso del edificio de Talcahuano 550 hubiera baño para mujeres. Y se jubiló sin baño. Y eso da la pauta. Pero además cuando entró, ella estuvo una semana para saber dónde poder ir al baño, porque en todo el edificio no había. Esto en el año 76. ¿Ok? Nosotros en la provincia de Buenos Aires, nuestro edificio del año 71, que fue diseñado para no tener ni luz ni aire, o sea, que no entre la luz del sol ni el aire para respirar, pero sí tiene baños. Eso lo tenemos que reconocer. Y tiene guardería, ¿no? Pero en los 32 años que llevo en el Poder Judicial no hemos logrado la equiparación de las licencias, por ejemplo, por maternidad o paternidad. Entonces seguimos siendo las trabajadoras judiciales mujeres las que tenemos las licencias
cuando tenemos hijos y no podemos cogestionar el sistema de cuidados de forma igual. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es un beneficio. Bueno, no. Cuando, y esta es mi experiencia personal, en una entrevista de trabajo para acceder a mi segundo cargo de funcionaria, lo primero que se me preguntó es si iba a ser madre o iba a tener hijos, y que era yo tenía que prometer que eso no iba a pasar en los próximos X cantidad de años, porque era el requisito para entrar al cargo, y digo, me pasó a mí, le habrá pasado a infinidad de compañeras. O sea, el requisito, yo, bueno, te asiento, pero el cargo depende de que vos no tengas hijos. En ningún momento, en esa disputa, año 99, 1999, en ningún momento se puso en jaque o se discutía que el problema era que no teníamos la misma cantidad de licencias los varones del Poder Judicial que las mujeres. Y seguimos en la misma condición, pese a las leyes 26.000, al Ministerio de las Mujeres, a la perspectiva de género, a las capacitaciones de la Corte y del Ministerio Público. Tenemos el mismo sistema de licencias. Y eso hace que las trabajadoras mujeres se nos vea como un problema a la hora de ascendernos cuando estamos en edad de tener hijos. Y sea parte de la pregunta en toda entrevista de trabajo para cargos de todo tipo. Bueno, no lo hacen para los de magistrada, porque sería vergonzoso que lo hiciera el Consejo de la Magistratura, pero esto es una práctica que digamos que atravesamos todas las mujeres. En el Ministerio Público en particular, y acá estamos hablando de las mujeres, por ejemplo, que son los fiscales que investigan las cuestiones de género, las secretarias que trabajan en la Fiscalía de Género, el personal que trabaja en asistencia a la víctima, el personal pericial que nos acompaña, todas estas trabajadoras judiciales, si tienen que trabajan en el ámbito de la Procuración General de la provincia, si se toman licencia por maternidad, no tienen reemplazante formal, porque no existe un sistema como si existe en la Corte, cuando una persona tiene una licencia extendida por más de un mes, tiene una otra persona designada que cobra el sueldo y trabaja, el famoso interinato. En la Justicia Nacional existe, pero en Provincia de Buenos Aires, en la Procuración, nunca existió. Entonces, yo que tengo tres hijos, por ejemplo, cada vez que elegí, y tuve la suerte de poder elegir, porque tengo un montón de privilegios de otro tipo, entonces yo pude elegir y programar mis embarazos, yo tenía que pensar que al momento que me tomaba la licencia por los primeros 3 meses, porque mis hijos después sí o sí iban a guardería, quién iba a quedar en mi cargo y cómo se iba a gestionar mi trabajo, porque no había un interino o interina que fueran a designar con el problema que eso le implicaba al área donde yo trabajaba y a mi jefe particularmente, a mis jefes y jefas. ¿Sí? Por supuesto que en alguno de esos tres experiencias de embarazo, la presión de volvé antes a trabajar, necesito que vuelvas antes. Bueno, lo que redundó en mi vuelta y mi salida de urgencia hacia otra dependencia, porque no pude, o sea, fue imposible la convivencia con la que en ese momento era la persona que estaba a cargo, mi jefa, digamos, que era mujer aparte, y madre también, pero fue muy difícil gestionar el trabajo con una persona que ya de entrada me presionaba para que vuelva, cuando mi hija todavía, antes de mi licencia, digamos, cuando mi hija todavía no tenía ni 3 meses de edad. Entonces, este tipo de cuestiones, las trabajadoras, cuando maternamos a la vez, lidiamos en términos tanto formales, porque esto que yo digo, que no haya una persona interina en mi lugar, hace que a mí no me quieran ascender, a mí a otra, digo, no quieran, no conviene tener una mujer, porque donde tengo un hijo es un problema, o que forme parte de esa entrevista de trabajo. Esto en términos de maternidad, después, por eso ganamos en un montón de legislación y ganamos en un montón de cuestiones, pero en cambios reales que hacen a nosotras como trabajadoras judiciales, estamos lejísimos, lejísimos de una paridad en las condiciones en las que deberíamos tenerla. Hace poco me reía de una situación porque tuvimos una reunión de trabajo académico y éramos tres funcionarias de alto rango de tres poderes del Estado diferentes, ¿no? O sea, del legislativo, del ejecutivo y del judicial, y tuvimos una jornada que estábamos tratando de acordar una cuestión académica. Indefectiblemente entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde, las tres tuvimos que atender el teléfono porque nos llamaban para
porque no encontraban la zapatilla de ballet de no sé quién, porque no sabían dónde estaba el no sé qué, el hijo no sé quién. Los tres maridos, digo, las tres parejas, hombres, y las tres nos reíamos porque decíamos, si esta reunión de trabajo académico hubiera sido con varones, nadie los hubiera interrumpido. Bueno, nosotras como trabajadoras judiciales cogestionamos permanentemente las tareas de cuidado con el sistema judicial, que erróneamente está percibido desde afuera como un trabajo de 6 horas. Nada más lejos de eso, vengan a tribunales a las 4 de la tarde y van a ver un montón de personas trabajando invisibilizadas. Con la pandemia también hubo un problema con esto porque el trabajo remoto que parece que vino a facilitarle la vida a los empleados judiciales porque no tienen que ir a trabajar a la sede tribunalicia, les ha puesto un montón de problemas a las mujeres que trabajan desde su casa, porque las ha dejado más a cargo aún del sistema de cuidados de su casa y de la gestión doméstica de la casa o del cuidado de el adulto mayor que les tocó o de la persona con enfermedad crónica o discapacidad que cuidan, que quizás no es su hijo, no digo porque hasta la suegra, digamos, cogestionamos el cuidado de la suegra en muchos casos, pero digo, a esas mujeres las ha dejado en una situación de precariedad laboral peor hasta que solamente en una de las partes del Poder Judicial pusieron límite al ingreso de escritos. Porque claro, el abogado se sentaba el domingo y mandaba pedidos. Y si no había una limitación en el sistema informático, las presentaciones al sistema judicial entraban todo el día, 24 horas. Entonces no había manera de que el empleado judicial estuviera al día. En civil se puso una limitación, en familia esa limitación no existe. Recordemos que el fuero de familia es el fuero por excelencia que mayor cantidad de mujeres trabajadoras tiene, tanto juezas como funcionarias como empleadas. Y ese fuero, está bien, con una intención de dar respuesta a justicia al justiciable, no tiene límites en términos de recepción de escritos, de presentaciones. Pero entonces lo que hay son muchas mujeres del sistema judicial de un área puntual sobrecargadas tremendamente con derechos laborales gravemente afectados desde esta digitalización, que son las que tienen que dar respuesta encima al estamento de mayor vulnerabilidad social, que son los casos que llegan al fuero de familia. Tienen mayor vulnerabilidad incluso que los que llegan al sistema penal, porque son vulnerabilidades de por vida, estructurales, las que sufren muchas de las personas que juegan en familia o que van a buscar justicia a familia. Eh, Esto para entender un poco cómo opera el sistema judicial. Cuando vamos a hablar un poco de cómo se gestiona, bueno, qué se soporta como mujer en el sistema de justicia. Bueno, eh, en su momento cuando yo entré al Poder Judicial lo que más me llamó la atención es que todas las juezas, fiscales y defensoras, las magistradas que yo conocía en las chapas de los despachos tenían el apellido del marido. Algo que era rarísimo. Y si ustedes van para atrás, van a encontrar un montón. Y juezas de más de 70 años van a encontrar un montón. Fulana, tal apellido de tal. Bueno, eso tenía un peso simbólico muy grande y en el interior lo sigue teniendo. No solo porque las mujeres que estamos en ámbito judicial se nos juzga mucho en términos relacionales. Si somos la pareja de tal, la mujer de tal. Bueno, y tiene mucha importancia y si somos casadas o solteras, cae sobre nosotras una serie de prejuicios muy complejos que atraviesan toda la sociedad, pero que juegan de forma muy específica en contra nuestra al momento de elegirnos para cargos o apoyarnos políticamente para ascensos, o bueno, o destacar nuestra tarea o convivir simplemente con nosotros en el ámbito judicial. Eso por un lado. Después, desde ya que soportamos muchísimos cuestionamientos en términos físicos. Si estamos gordas porque estamos gordas, si estamos flacas porque estamos flacas, si nos dejamos, si envejecemos porque envejecemos, si somos lindas porque somos lindas, si somos feas porque somos feas. Bueno, ahí el sexismo explícito básico atraviesa el sistema de justicia y nosotros lo padecemos muchísimo en ámbitos donde advertimos, particularmente en ámbitos donde hay pocas mujeres. En penal, particularmente, que es donde yo trabajo, hay muchas mujeres empleadas, casi la mitad de funcionarias, menos del 30% magistradas. Y acá es donde se empieza a notar el famoso techo de cristal. Las barreras invisibles para los ascensos a los cargos de decisión principales, que aparte son los que realmente después rompen barreras con los fallos, con las decisiones, con las intervenciones en otros espacios.
Bueno, los techos de cristal incluyen desde el desánimo que una va ganando a partir de tanto tiempo de comentarios, de prejuicios, de lidiar con, de demostrar que somos la mayoría de las egresadas de las facultades de Derecho, somos las de promedios más altos en proporción en general en las universidades y las menos representadas en cargos jerárquicos en el sistema judicial, las menos representadas en cargos jerárquicos en los colegios de abogados, las de menor cantidad de representación en los consejos de la magistratura, y esto se replica en general en todo el sistema judicial del país. Pero en la provincia de Buenos Aires está clarito, una única jueza en la Corte, que ya en el año 2016, en una conferencia, me acuerdo que la escuché a la doctora Kogan, contar que ella le pareció un problema, que era ser la única mujer en la corte, y decir, bueno, espero que en un futuro esto se modifique. 10 años pasaron desde eso, por eso yo tengo esta perspectiva pesimista, y no hay modificación, y no hay ninguna perspectiva de modificación, porque no suena ni siquiera como candidatas mujeres a la corte, que es algo llamativo por la cantidad de mujeres que integran el sistema judicial o la periferia, como son los colegios de abogados o ámbitos asociados a la política judicial, y siguen haber, parece que no hay nombres que resalten. ¿Y cómo puede ser si nos destacamos académicamente, nos destacamos laboralmente? ¿Dónde es que no resaltan nuestros nombres? ¿Qué distancia hay tan grande entre aquello que tiene peso simbólico político para ocupar esos espacios y la realidad que es el trabajo que hacemos todos los días? Bueno, eso tiene una carga muy fuerte y hace que muchas mujeres directamente no concursen. Otras, que los concursos tengan gaps de tiempo, porque parte de los requisitos que se exigen para los ascensos sean recorridos académicos que tendría que tener tiempo para poder hacer y que no son compatibles con gestión de cuidado o con la maternidad o con ciertas luchas que las mujeres tenemos permanentemente a cuestas, ciertas mochilas. Es difícil, tenés que tener mucho tiempo a la tarde, después del horario de trabajo, para estudiar e ir a las cenas, a las reuniones, a los espacios de visibilización, todo para toda esa cosa de rosca, digamos, que tiene que ver, como le llamamos nosotros burdamente, que tiene que ver con visibilizarte para que después, cuando vas a los concursos, mínimamente sepan que existís. Provincia de Buenos Aires, además, no adoptó, ni por protocolo ni por ley, la exigencia de que por lo menos haya una mujer integrando cada terna. La famosa igualdad ante la ley formal. Sí, las mujeres pueden llegar a integrar ternas, pero busquen en los cargos de cámaras y van a ver que no hay. Y no es que no hay mujeres concursando o mujeres que hayan aprobado. Hay menos mujeres concursando, es cierto, porque todos los obstáculos invisibles hacen que desalientan, entonces se concursa menos. Y después en el proceso de selección, directamente no hay instancias formales efectivas que ocupen mujeres. Como para decir, bueno, seguro en cada terna te vamos a garantizar una mujer y después a partir de ahí, bueno, se seleccionará, pero por lo menos la igualdad para competir, en condiciones de competir. Eh, y bueno, de ahí para arriba vamos a ver todos los problemas. Ahora, ¿qué otro problema tenemos? Que garantizar igual mujeres en espacios en igualdad de oportunidades no garantiza mujeres con perspectiva de género, sino simplemente mujeres, ¿no? Esto tampoco está ni formalizado ni en protocolos. El Consejo de la Magistratura sí te pide capacitaciones en términos de género y eso está bueno, pero no pasa que en las entrevistas en general, cuando uno va, no pasa que te hagan consultas sobre cuestiones de género. No se constata cuánto el candidato o la candidata tiene una formación en género, tiene una perspectiva de derechos. Y si vamos a hablar en términos de capacitaciones, la parte de interseccionalidad está un paso todavía más atrás. Como que está bastante aceptado y es como un discurso en ese sentido bastante ganado, o una batalla bastante ganada, la perspectiva de género que hace que podamos ver víctimas de violencia en tanto la mujer, por supuesto, cumpla con ciertas condiciones de víctima, ¿no? De buena víctima, si no ahí tenemos otros problemas, pero en términos de interseccionalidad estamos años luz. Entonces, cuando ves los ejercicios del Poder Judicial sobre mujeres imputadas, ahí te das cuenta cómo la perspectiva de género se cae. Cuando es mujeres y discapacidad, mujeres y pobreza, mujeres, ya múltiples capas de desigualdad estructural, ahí hacemos agua en términos de formación básica, de perspectiva, y se nota cuando uno trata de buscar sentencias
que así lo demuestren. Entonces, voy a resumir con esto. ¿Qué ganamos? Y ganamos. Tenemos la OBD, tenemos el mapa de género que produce todos los años la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pone números generales, no permite ver feministas, pero permite ver mujeres. Y ahí seguimos siendo menos de la mitad, o sea, a ver, en ministras de la Corte, por supuesto, el 30% en todos los tribunales superiores de justicia del país, camaristas, menos del 30% son mujeres, juezas, menos de la mitad, preferentemente con amplia representación o sobrerepresentación en fueros civiles y familia y laboral, y nula o escasa representación en fueros penales, en contencioso administrativo, fueros donde se disputan temas que tienen que ver con el poder, con el dinero, ámbitos un poco más complejos en términos de poder en general. Ahí somos muchas menos las mujeres. Y en términos absolutos, hay más del 60% de los trabajadores judiciales son mujeres, más del casi 57-58% de las funcionarias son mujeres, y vuelvo, menos del 40% acceden a cargos de magistrado de primera instancia, una pirámide que se va reduciendo hasta prácticamente desaparecer a medida que subimos en el análisis de jerarquía de los tribunales. Entonces, ganamos en que esto está visibilizado, en que tenemos estas legislaciones, la 26.000, en que tenemos la ley Micaela, y perdimos en que esto tampoco garantiza perspectiva de género o funcionarias realmente con perspectiva feminista o interseccional real. O sea, esto por un lado. Y lo que sí tenemos y que hay que seguir defendiendo, porque por ahí escuché que incluso es uno de los temas que se quieren discutir, es una constitución muy clara al respecto. Aunque se quiera hablar de igualdad del artículo 16, el artículo 16 bien interpretado, y acá hay que leer a Saba, no es simplemente la igualdad formal. Es la igualdad, o sea, hay que reconocer las categorías expresamente desaventajadas, la desigualdad estructural, y hay que hablar de igualdad efectiva en el acceso a los derechos, igualdad efectiva en el acceso a oportunidades, y hay que hablar de la obligación positiva, o sea, que tiene el Estado de realizar política positiva para garantizar esa igualdad. Y el artículo 16 se integra siempre con el 75, inciso 22, con la CEDAW, y la CEDAW es muy clara en términos de las obligaciones que tienen el Estado, los Estados parte, de garantizar la igualdad efectiva, no solo la de iure, en el artículo 3, en el artículo 4, en el artículo 5 y en el 11, cuando dice expresamente la igualdad, tanto en términos del acceso a empleo y a las condiciones de empleo, como la igualdad en términos de salud, que incluye la salud laboral de las trabajadoras del sistema de justicia. No hay forma de trabajar adecuadamente y dar una respuesta al justiciable, a la sociedad, en términos de género, con perspectiva de derechos, si no se nos garantiza a nosotras mismas, en nuestro ámbito de trabajo y desempeño, mínimas condiciones de ese tipo. Es muy difícil que la mayoría del sistema de justicia opere con perspectiva de género si ni siquiera se le garantiza en el despacho en el que se desempeña. Yo soy el ejemplo viviente, digamos, de haber pasado desde acoso sexual en ámbito laboral, acoso por mi condición de mujer específica en términos de trabajo, no sexual, discriminación porque rendí exámenes cuando era empleada para ascender y sí me dijeron directamente no te nombramos porque sos mujer, 10 años de concursos, 7 ternas y sencillamente nadie me elegía. Que son los 10 años que además gestioné la maternidad de mis hijos más chiquitos, etcétera. Muchos problemas por cogestionar maternidad con el sistema judicial. Y bueno, puedo decirlo, soy uno de las personas que lo vivió y que lo vive y que se alegra por todo lo ganado, pero no tengo una perspectiva optimista porque no termino de ver realmente una decisión política de cambiar. Si uno mira este mapa que produce la Corte Suprema, el mapa de género que se produce con estadísticas del 2011 al 2025, no hay cambios. Es la misma cantidad de mujeres en todos los estamentos. No ha habido grandes modificaciones. Entonces, todas estas políticas buenísimas que el Ejecutivo lleva adelante, que en el Legislativo se integran por cupos, que han cambiado en términos de formación, conformación de las listas para candidatos, la justicia parece que no permean estas miradas, no permean estos derechos, no permean de la misma forma
o que han permeado muy poco o que recién ahora empiezan como a ponerse en juego hasta un cierto punto. Porque bueno, hay un gremio también peleando por las trabajadoras judiciales, hay muchas de nosotras visibilizando. Me encantaría tener la bola de cristal y saber qué va a pasar dentro de 10, 15, 20 años, cuando, teniendo en cuenta que las mujeres de la generación millennial no tienen hijos, ¿cuál va a ser la excusa o el factor de discriminación o si va a existir eso, que se va a usar en la práctica para que esas mujeres tampoco accedan o también tengan techos de cristal o piso pegajoso? Si no va a ser la maternidad, que es algo que a mí me atravesó, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va? O si no, o si eso va a llevar a empezar por primera vez a verlas simplemente como lo que son trabajadoras, independientemente de su género, donde ahí sí tiene que haber invisibilidad de la situación. O si se van a empezar a implementar en algún momento políticas efectivas, que es lo que la Constitución obliga al Estado a garantizar en términos de derechos humanos de las mujeres, para sí que haya real igualdad efectiva de oportunidades y de condiciones de trabajo en el ámbito de la justicia, que de alguna manera lleven a asegurar o tiendan a tratar de garantizar al justiciable que se acerca real perspectiva de género, real perspectiva de derechos en la resolución de sus conflictos o sus problemas. Bueno, creo que hasta aquí llegué. Me quedo Victoria, a gracias. disposición para preguntas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchos interrogantes creo que se abrieron para todos, que es la idea, que pensemos y nos quedemos con muchas dudas, muchas preguntas. Eh, de lo que vos decís, y creo que le tiro ahora la pelota a Gabriela, que se la dejo bastante difícil también, es que creo que los que trabajamos en derechos humanos siempre pensamos en que tenemos que concentrar esfuerzos en evitar en tratar, perdón, que las vulnerabilidades vayan desapareciendo, ¿no? Y que mujer hoy sea un grupo vulnerable es ya un problema, ¿no? A esta altura, ¿no? Tendríamos que estar pensando en que logramos al menos sacarla de esa vulnerabilidad o barrer algunas de las cuestiones que la colocan como un grupo vulnerable y que encima en algunos casos se profundice. Pero bueno, nada, es un aporte que quiero dejarle para que Gaby ahora tome la posta. Bueno, Vamos, primero, Gaby. te voy a contestar después, Lautaro, a eso. Te voy a contestar después. Me parece que no nos tienen que sacar, tenemos que salir juntos. Pero Sí, ahora, claro. primero quiero, bueno, agradecer el espacio al área académica, al Instituto de Derechos Humanos, bueno, y a la Secretaría de Género, por la cual fui parte, pero la función pública ahora no me deja ahí intervenir. Pero bueno, eh, siempre he estado con Carla Bertucci y me parece que construimos un espacio hermoso, que bueno, que las cuestiones mías personales me implicaron alejarme un poco, pero no el corazón. Eh, con respecto, voy a cambiar un poco la temática porque ya hablaron un poco de todo, pero decirle a Victoria que nosotras tenemos que trabajar hasta que lo imposible sea irreversible, ¿no? Me parece que nosotras tenemos la esperanza. Yo creo que las mujeres cuando ni siquiera votaban, cuando no tenían ni siquiera la patria potestad, me parece que nosotras somos jóvenes en este avance de derechos, ¿no? Históricamente hablando desde mitad del siglo XX, podemos hablar, finales del XIX, hasta lo que tenemos hoy en día, los avances han sido infinitos, si los pensamos desde esa mirada, ¿no? Me parece que ahí es como que nosotras tenemos que pensar que lo hicimos posible llegar hasta acá, Victoria, que vos ocupes, y me parece que el reconocimiento a nosotras mismas, y empiezo por ahí, el reconocimiento al lugar que ocupamos hoy, ¿no? Que esté Laura, que esté Victoria, bueno, yo, digamos, pero, y que esté cada una de las compañeras que está acá, acompañados por varones, porque eso me parece súper importante, y agradecerle también al colegio la posibilidad, un poco que esté Laura, en esta cuestión de que Laura es más una exponente política, me parece que el colegio tiene una apertura en ese sentido
que poder nombrar a las personas que nombramos políticamente hoy es un hecho político, ¿no? Un hecho político de decir, bueno, yo hablo desde este lugar. Me parece que los colegios y todas las instancias, porque lo hablamos también desde la facultad, ¿no? Poder tener una posición política y decirlo, me parece que también es para saludar y para reconocer y para decir, bueno, algún avance hemos dado. Eh, y habíamos hablado antes de estar en público del tema del cuidado de la democracia que necesitamos, ¿no? Entonces me parece que esto también es un ejercicio, ¿no? Poder que la compañera hable de Cristina Fernández de Kirchner, que yo comparto con vos, para mí es un fallo político, para mí tenemos proscripta a una líder, y a todos nos pasa por el costado, más allá de que seamos partidarios o no de esa misma mirada. Me parece que la democracia la tenemos que cuidar entre todos y si tenemos que participar en democracia tenemos que participar todos, cada uno desde su mirada. Y ahí tomar, que me parece que esta cuestión, Victoria, de que quizá tengas que tomar, mira lo que te voy a decir, pero quizá sos parte de punta de lanza de este cambio del Poder Judicial, porque si hay un sistema patriarcal que nosotros tenemos en el país, es el Poder Judicial, ¿no? Esta mirada que vos tenés y lo que vos sentís desde tu lugar es por el Poder Judicial, es un poder estrictamente patriarcal que no se va a mover en esto de que vos decís los reemplazos, porque no se imaginaron que un varón que ocupara ese lugar podía ser reemplazado porque nunca iba a tener un hijo, no iba a parir el varón. Entonces, ¿para qué le íbamos a buscar un reemplazo? Entonces, nunca se imaginó que una mujer iba a ocupar ese lugar. Me parece que ahí hay que trabajar, hay que ir en ese poder judicial, trabajarlo, hay que atravesarlo. Me parece que es uno de los poderes, obviamente, que no está atravesado por la perspectiva de género, más allá que cada uno de los que ocupa un espacio tiene la obligación de realizar cursos, de capacitarse. La ley Micaela, que es a partir del fallecimiento de una compatriota nuestra, ¿no? Que murió porque la mataron porque salió a la calle a la madrugada, ¿no? Porque ese espacio en disputa, que es el espacio de la calle, es de los varones, entonces ella no llegó a su casa de vuelta, ¿no? La asesinaron y a partir de nosotros tenemos todo ese reconocimiento hacia Micaela y tenemos la capacitación. ¿Y cómo hay que volver a estas cuestiones que quizá eso sí, me parece que es una tarea de todos y todos los que nos tomamos este momento para reflexionar y para ver de dónde venimos, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener una capacitación en perspectiva? Porque la igualdad no es sustancial. Las leyes son hermosas, nosotros tenemos leyes de vanguardia, leyes preciosas que dicen un montón de cosas que si no las pasamos a la realidad y a lo que nos sucede cada día, nos quedan bien como las sentencias, esto lo digo cuando no las podemos cobrar, que hacemos un cuadro. Bueno, las leyes es eso. Si nosotros no las podemos gestionar, no las podemos pasar a la realidad, si no podemos hacer que sea una realidad efectiva, es letra muerta. Me parece que ahí nosotros tenemos que seguir trabajando y no tenemos que perder la esperanza y no tenemos que perder la capacidad de convocarnos. Y la cantidad de compañeros que tengo, ustedes se encuentran las mujeres una vez al año, ¿de qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Para qué se reúnen? Nos reunimos para esto, para debatir, para ver qué pensamos, para ver cómo estamos mejor nosotras, pero cómo están mejor las otras compañeras que tienen realidades distintas. No solamente nos reunimos las mujeres, sino que se reúnen las disidencias, LGTBQ y más, decimos, ¿no? Vieron que es y más. Bueno, todas las personas humanas nos reunimos para poder tener una igualdad real, que podamos vivir libremente, que podamos tener una vida vivible, que podamos tener el cargo que queremos aspirar y que nos preparamos para eso y que hacemos la cantidad de capacitaciones y que tenemos en algunos casos mayores promedios que los varones. Bueno, todas esas cuestiones me parece que se tienen que poner en debate. Nosotros las tenemos que poder debatir en cada espacio, en cada momento que tenemos la oportunidad, no tenemos que dejar de pensar en cómo sería una vida mejor. Yo vi hace poquito, no sé si ustedes la vieron, Las dos reinas
¿no? Una miniserie hermosa. Las dos reinas, todo su séquito de asesores eran todos varones. Bueno, no les cuento al final, pero una termina decapitando a la otra, véanla. Pero todos esos asesores eran varones. Yo cuando terminé de verla digo, no porque el varón sea malo, porque acá me parece es donde nosotros tenemos que esto de que no es mujeres contra varones, sino es una sociedad más igualitaria los que buscamos las feministas. Y me parece que eso tiene que quedar claro cuando hablamos de derechos humanos. Las feministas no queremos que las mujeres ocupen todos los espacios, ni que ganen todos los premios, ni que sean las únicas integrantes de la Corte. Que sea en igualdad, que sea que podamos pensar juntos la mejor manera de transitar esta vida. Entonces yo pensaba, ¿qué pasaba si esos asesores hubiesen sido asesores y asesoras, ¿no? Si esas reinas hubiesen tenido 5 varones y 5 mujeres que la pudieran asesorar, si hoy la historia sería la misma, ¿no? Quizá es algo ingenuo lo que yo pensé cuando terminé de verla, pero no me lo puedo dejar de preguntar. ¿Es lo mismo una corte que hoy que tenemos nacional con 3 varones, que si fueran 3 varones y el resto mujeres? ¿Sería la misma los fallos? ¿Sería la misma mirada? No, porque transitamos la vida de forma diferente los varones y las mujeres, pero tiene que ser en igualdad. Para llegar a esos momentos, hoy tenemos el poder legislativo, con, con todo lo que tiene poder legislativo, y eso daría lugar para otra charla, pero sí una igualdad real, por lo menos en cantidad, ¿no? Lo decimos en cantidad. Después las feministas decimos que cuando llega una mujer, que llegue una feminista, porque la feminista va a arrastrar a otras mujeres feministas que ocupen los lugares. Y acá tengo que decir, ya que la nombramos a una líder nacional, voy a nombrar a una líder de nuestro espacio, de nuestras lomas de Zamora. Ella le dice la República de Lomas, que es Daniela Vilar, ¿no? Es una referente de Lomas de Zamora, una referente política, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, que nos dice y que nos arrastra. Somos la mayoría mujeres en ese arrastre, haciendo todas las tareas, no solamente las tareas de ejecución, de gestión, no, no. En todos los ámbitos hay también mujeres. Estamos a la par de los varones que ocupan espacio en ese ámbito de discusión. Después, bueno, hay que discutir otros ámbitos, pero me parece que las mujeres feministas, yo creo que Victoria, cuando tiene 3 personas que a lo mejor ella tiene que decidir que ocupen un espacio dentro del ministerio, dentro de la Defensoría, yo creo que ella evalúa los perfiles de varones y mujeres que llegan, no la va a descartar porque sea mujer. Es decir, uy, tiene un nene chiquito y bueno, y se gestionará. ¿Qué es más complejo gestionar con mujeres que tienen nenes que el jardín? Sí, lo sabemos las mujeres que gestionamos. Yo tengo un montón en mi ámbito de mujeres por estas cuestiones de que son muchas mujeres. Pero en ese ámbito de gestionar, yo sé que quedan embarazadas, que tienen nenes chiquitos, pero nosotras somos mujeres que también tuvimos hijos y también queremos la oportunidad de estar en esos espacios de poder. Y ahora voy a volver un poco, dicho esto, a lo que tenía en parte preparado, que son palabras de Rita Segato, ¿no? Volver un poco a lo que nosotros necesitamos, me parece, trabajar, ¿no? Para tener una igualdad más real, me parece. Los lugares que ocupan las mujeres y siempre fueron atravesados esas mujeres por situaciones de violencia. Obviamente que esto se ha estudiado, entonces sabemos que las violencias se atraviesan en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito laboral, en el ámbito obstétrico, ¿no? Las mujeres hemos ido reconociendo, y los varones en esto nos han ayudado a discernir, porque hay tantos, digamos, quienes trabajan el tema de género, varones como mujeres, que las mujeres son atravesadas por la violencia. Esto no ha sido un tema de agenda pública, y era un poco lo que yo decía, hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? La mujer ocupaba el lugar en su casa y ese era el lugar que tenía. Las mujeres han empezado a trabajar, a ver cómo podían acceder, y tenemos un montón de mujeres
no solamente Argentina, sino obviamente en todo el mundo, que han trabajado esto. Todas han salido de un lugar de sometimiento con relación al sistema, porque no digo a los varones, digo a este sistema que ha construido la humanidad, que fue la mujer en un ámbito privado, el hombre en un ámbito público, con el ejercicio del poder y la decisión. Y esto hay que atravesarlo. Y quizá lo atravesamos en el Poder Legislativo y bueno, la próxima será en el Poder Judicial y las mujeres decimos, las mujeres que vamos a los encuentros, que tiene que haber un Poder Judicial más feminista, ¿no? Un Poder Judicial con perspectiva y más feminista. En este flagelo que significa la violencia, el tema de las mujeres no ha tenido ocupado la agenda pública y lo hemos logrado, digamos, desde principios del siglo XX y lo que va de este siglo, ha ocupado el tema de mujeres, no sin costo, pero ha ido ocupando la agenda pública. La violencia y la discriminación de las mujeres ha sido colocada en su momento en la dimensión de lo invisible o naturalizado, a tal extremo que salir de este estado requiere de enormes esfuerzos por parte de la sociedad, por parte de la comunidad. Lo invisible del trabajo de las mujeres y el sometimiento tiene que salir a la luz, ha salido a la luz, pero sigue con luces, diría yo, y sombras, ¿no? Esto que decía Victoria es claramente, che, hay sombras en el Poder Judicial. Bueno, todavía no salió todo a la luz, tenemos que seguir trabajando. En este sentido, el derecho tiene un papel fundamental en el proceso de transformación social, pero no es solo el sistema legal que nos va a garantizar la igualdad y el bienestar de las mujeres, no alcanza solamente con la ley, y esto ustedes las han nombrado. Lo que garantiza una reforma moral y legal, nos dice Rita Segato, y la cual comparto, es un movimiento que se origine en la aspiración ética. La aspiración ética es tangible en nuestra vida cotidiana en la sensibilidad ética, y la definimos como la sensibilidad al otro, a lo que es ajeno, y eso nos transforma en pivot del movimiento transformador. Reconocer en el otro, en lo diferente, que somos parte y que tenemos que tomarlo a ese otro como propio para poder transformar. Esto es lo que se necesita para desarticular la moralidad patriarcal, una gran sensibilidad ética, superar la dimensión binaria y comprender que la garantía efectiva de los derechos humanos de las mujeres exige comprender plenamente las estructuras sociales subyacentes y las relaciones de poder que definen e influyen en la capacidad de las mujeres para gozar de sus derechos humanos. A partir de poder repensar estos mandatos ancestrales, podemos liberarnos de esos mandatos y construir agenda con los temas de las mujeres y disidencias. Y esto es lo que estuvimos hablando, la CEDAW, la Convención Belén do Pará, ¿no? Todos esos derechos que nosotros fuimos adquiriendo, pero sabemos que no alcanza. Se trabaja, podemos decir que alcanzan, pero no son suficientes. Como humanidad, tenemos una historia terrible de violación de derechos humanos, como fue la Segunda Guerra Mundial, y ante los horrores se creó el Sistema Universal de Derechos Humanos en 1948. ¿Por qué lo traigo este Sistema Universal de Derechos Humanos y que nosotros en su momento decíamos esto es un paraguas de derechos? Hoy estamos en los albores, podemos decir, en el medio, no sé históricamente cómo será, pero de la Tercera Guerra Mundial. Ha caído una bomba en un país, que bueno, no vamos a entrar en el tema de guerra, pero sí una bomba que ha matado a 100 niñas en un colegio, ¿no? Ese día, en la agenda pública, se hablaba de 3 soldados estadounidenses. De las 100 niñas no tenemos la lista, no sabemos quiénes son, ¿no? O sea, tenemos un número, ¿no? Entonces, ese sistema que como humanidad nos protegió en un momento y suponíamos que estábamos todos al amparo de ese sistema universal, hoy en día cruje. ¿Cómo nos va a crujir a las mujeres nuestros derechos, nuestra igualdad? Si hoy estamos en vilo absolutamente en todos los derechos. Hoy estamos entrando en un momento histórico muy complejo, muy difícil,
que nos interpela en todos los espacios que transitemos. Me parece eh, que no es sencillo poder plasmar esto que vos decías, y a mí el título me encantó, porque me interpeló cuál era el balance de lo que ganamos, lo que perdimos y lo que aún nos falta. ¿Y sabés qué me pasa? Me parece que ganamos un montón, eh, que perdimos muchas cosas, me parece que la vamos perdiendo si no la hablamos, si no las visibilizamos, si dejamos de reunirnos. Me parece que en esa batalla, en lo que perdimos, no me detengo, porque me parece que las mujeres sabemos de cómo tenemos que afrontar las luchas. Me parece que es un movimiento, el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional y a nivel mundial, que sigue moviendo. Entonces, tenemos que seguir trabajando para no perder, y nos falta un montón, pero no porque no tengamos el amparo jurídico, porque digamos, como podría decir, como mujer del derecho, creo que las leyes que nosotros tenemos son, son de avanzada, podemos decir. Tenemos cubierto casi todo, ¿no? Pero habían nombrado la ley del tema del aborto. Si nosotras no gestionamos que cuando haya cualquier mujer, persona que necesite acceder, pueda acceder, digamos. La ley está, pero ¿qué tenemos atrás? Me parece que ese cumplimiento de las leyes, toda la sociedad tiene que estar muy atrás. Y con respecto a la universidad, que nosotros damos clase, me parece que a mí me interpela constantemente poder hablar desde un lugar y pararme de hablar de las perspectivas de género dentro del ámbito académico. Creo que no podemos dejar de decirlo, en esto que lo escucho, y lo escucho al día de hoy, que algunos alumnos y algunas alumnas te dicen, no, pero determinado profe dice que en la facultad de Derecho, chicos, porque nosotros la mayoría somos de la facultad, de política no se habla. ¿Cómo no hablamos de política en la facultad de Derecho? ¿Sí? ¿Por dónde nacen las leyes? ¿No? Decimos, ¿de dónde salen? Bueno, esto nos pasa como sociedad. Nosotros todavía tenemos mucho para hablar, mucho para decir. Buscar estos ámbitos me parece que es súper importante, Lautaro, y te lo vuelvo a agradecer, y se lo vuelvo a agradecer al colegio. La oportunidad de hablar de todo lo que nosotros necesitamos para tener una sociedad más vivible, para donde todos podamos ejercer nuestros derechos, para que ganemos todos un poquito de libertad cada día. Y ahí me parece, como abogada de la matrícula, eh, es muy difícil litigar con el Poder Judicial cuando no hay perspectiva, cuando no hay tiempo para leer las causas dentro del Poder Judicial y vos en cada escrito tenés que replicar lo que ya dijiste. Me parece que tiene que haber ahí un trabajo conjunto entre todas y todos de, de tener, eh, de tener una sociedad mejor, una comunidad más integrada, y saber cada día cuando nos vamos un poco a acostar o a hablar con amigos, decir, bueno, hoy somos un poquito más libres. Me parece que la libertad la ejercemos con cada acción, con cada palabra, con poder decir lo que pensamos en cada ámbito que transitamos, y eso me parece que tiene que ver con los derechos humanos y los derechos de las mujeres. La voz de las mujeres estuvo mucho tiempo acallada, ¿no? Una mujer que, no sé, te hablo de 30 años atrás, tenía que hacerse un aborto, era una mujer que era condenada por ella, la primera que se condenaba era ella, ¿no es cierto? Entonces me parece que la voz de las mujeres tiene que ser una voz que se escuche tanto como la de los varones, ¿no? Porque en esto lo insisto, porque si no, parece que el feminismo está buscando que la mujer lidere, y no buscamos eso, sino que haya una equidad, que haya una igualdad real. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos, a todes. La verdad es que estoy muy contento de haber podido llevar adelante la actividad con tres mujeres que admiro mucho, que quiero mucho, que aprecio mucho. Este cierre que hizo también Gaby me parece fundamental, el trabajar porque se escuche la voz de las mujeres. Este,
y de todos los grupos vulnerables. Un poco lo que me refería, no era de sacar que nosotros saquemos, sino que los que trabajamos por los derechos humanos, trabajemos por la equidad. Y en esa equidad es sacar, es trabajar para que salgan de la vulnerabilidad estos grupos y que la mujer, que por ejemplo tuvo tanta importancia en la Declaración Universal de Derechos Humanos, porque los artículos claves de la Declaración Universal fueron redactados por mujeres, que fueron invisibilizadas durante años. Yo lo repito en cada clase que hablo de la Declaración Universal, y mis compañeros de cátedra lo pueden ratificar. Mujeres que trabajaron por la redacción de los artículos claves fueron invisibilizadas. Eleanor Roosevelt, mujeres indias, pakistaníes, de Bielorrusia, distintas mujeres que trabajaron por la vigencia de lo que hoy pensamos que es algo universal, que es un piso de derechos que tanto trabajamos para que hoy estén vigentes. Así que les quiero agradecer. Un poco se cumplió el sueño que tuve cuando pensé en tres miradas, desde la gestión del territorio, desde la gestión institucional, desde los distintos espacios que ocupa cada una, y cómo pudieron hacer un repaso cada una de este balance que es tan necesario y que no se termina en marzo, cuando tenemos el 8M, sino que es algo que tenemos que juntarnos, repasar, estudiar y trabajar juntos para que los derechos de las mujeres sean respetados, estén vigentes, y que no sea un mero reconocimiento formal en un papel, sino que no sea letra muerta, sino letra viva. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos y también vuelvo a reiterar el agradecimiento al espacio académico del Colegio de Abogados. Quedamos a disposición del instituto para cualquier pregunta que quieran realizarle a estas tres panelistas que tuvimos hoy de lujo. ¿Alguna No, pregunta? Lautaro, quería agradecer, porque yo no Sí. agradecí a nadie. Y estoy muy agradecida por el espacio, por la oportunidad y aparte por compartir con Gabriela y con Laura, que me encantó, me gustó mucho escucharla. Yo aprendo, aparte, ¿no? De estas cosas. Así que Todos gracias. aprenden. ¿Alguna intervención, alguna pregunta? Yo, yo sí quisiera preguntarles un poco qué experiencia tienen, eh, fundamentalmente con la ley Micaela. Yo, en lo particular, siempre observo que he hecho, cada vez que hay alguna capacitación de la ley Micaela, trato de actualizarme con material. Me vuelvo a anotar en cursos que ya hice, porque veo que hay material nuevo, que se escriben cosas novedosas, que se arman spots novedosos, ideas novedosas, pero siempre veo que más o menos somos los mismos que realizamos los cursos, y siempre observo que cuanto más alta es la jerarquía, menos capacitación hay. ¿Observan ustedes lo mismo? ¿Es algo que es una ocurrencia mía? O porque no lo he visto tampoco en datos, solo en algunos casos en Poder Judicial, pero nacional, no he visto datos a nivel provincial, y no sé si ustedes tienen alguno o quieren compartirlo. Mira, datos no tengo, pero creo que a nivel provincial, Poder Judicial, no sé, Victoria, pero es obligatorio. Tienen capacitaciones obligatorias. Sí, Sí, Em, tenemos. que actúen, ¿no? Que se anoten y que las hagan, ¿no? No, pero además hay una subcategoría que se creó con una resolución específica de la Corte, la 4039, que digamos, vos tenés que acreditar todos los años que hiciste determinadas capacitaciones sí o sí, e integra tu sueldo, digamos, integra un plus en el Ah, sueldo para el año siguiente. Entonces, dentro de esas mm, capacitaciones están las de género. El problema que tiene esa resolución es que las capacitaciones son sistemas de enlatado, o sea, son estos cursos enlatados que con una autoevaluación, y sí sabemos en la práctica, y hay algún artículo de alguna jueza que da cuenta de esto ya hace años, que es cierto, primero que los tribunales más altos, o sea, las cortes no se capacitan, esto es para abajo, ¿no? Y que además está el famoso jefe que le dice a la secretaria, hacémelo, listo, hacelo, entra con mi clave, hacelo. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Digamos, ¿cómo haces para evaluar? En las sentencias, vos tenés que ir a ver los fallos.
Vos Claro. tenés que ir a mirar si fue cambiando el criterio de esos tribunales desde que empezaron las capacitaciones de la ley Micaela o no, y ahí te vas a dar cuenta realmente si tiene un impacto verdadero en la práctica profesional. Porque si no, aparecemos todos como capacitados, pero habrá que ver después cuánto se internalizó. Vos sabés que Sí. tengo una anécdota con eso. Yo soy parte del equipo de intervención institucional de la universidad en cuestiones de violencia de género, ¿no? Entonces dimos una serie de capacitaciones explicando el protocolo de la facultad para situaciones. Tiene movimiento ese protocolo, todo, digamos, se utiliza. Y en algunas de las charlas que hemos ido, obviamente, de los empleados, y algunos tuvimos dos casos de estar de espalda mientras nosotros dábamos la charla. Sí, de espalda. Vos sabés que nosotros estábamos y la persona estaba así. Nosotros con mi compañera decimos, no importa, se va a quedar ahí, ya, se va a quedar ahí hasta que termine. Pero digo, esa negación a escuchar, o sea, nosotros en ese momento les traigo a la memoria, ¿se acuerdan que se había puesto, se hablaba con la E y la gente estaba que, los que estaban en contra estaban enojadísimos porque no sé qué, bueno. Y en ese momento era un poco eso, la letra, la utilización de la letra E. Y estaban de espalda. O sea, vos fijate la negación a escuchar, porque nosotros no hicimos otra cosa que dar una charlita de 45 minutos, 50 minutos para contar de qué se trataba el protocolo, ¿no? Y de espalda, sí. Eso pasa en la sociedad. Hoy día también, cuando Sí. vos, hay palabras, la palabra feminista, la palabra, no sé, hasta encuentro de mujeres, hay toda una resistencia, hay una profunda resistencia en la sociedad. Eh, por eso, los ámbitos donde uno generalmente está, está bueno y se habla, pero hay que tratar de ir a esos espacios donde nos tienen que escuchar, digamos, nosotros también escuchar al otro, ¿no? Porque de eso se trata para poder co-construir vivencias más igualitarias, pero sí, yo creo que hay igual una negación grande en la sociedad. Mira que a mí me pasa también en la facultad con los estudiantes, ¿eh? Yo, a mí se me escapan un Sí, a montón de mí, cosas porque lo tomo como una naturalidad en el discurso, pero yo me doy cuenta de las caras, ¿eh? O las acotaciones. Sí, yo me acordaba lo que había hablado Laura, te estaba escuchando, y me acuerdo que cuando empezaron los juicios de lesa humanidad, empezaron en el 2000, o sea, las primeras condenas en el 2006. Pero recién en el 2011, con la condena del Tira Costa, se empezó a visibilizar el delito sexual específico contra mujeres. No, o sea, no, o nadie se les ocurrió preguntarle a las víctimas si había un delito sexual específico o las víctimas no se sentían en el ámbito judicial declarando con el grado de comodidad suficiente para expresar esa violencia específica y bien diferenciada que no sufrieron las víctimas, hombres en su gran mayoría, en los mismos centros clandestinos de detención. Que Igual no, a que no mí, es solo sacarle el Victoria, bebé, o sea, había violencia específica y Miriam Lewin lo cuenta. Pero lo traigo a colación porque digo, ¿qué pasa ahí en el sistema? Está bien, estamos hablando de ese momento. A partir de ahí se empezó a visibilizar como una violencia específica en los juicios de lesa. no, por eso Pero a también mí hay muchos absueltos. El último informe da cuenta de 45 absoluciones del área de la Procuraduría de Delitos Específica de la Procuración General de la Nación, da cuenta de por lo menos 45 absoluciones en los últimos juicios sobre los delitos de abuso sexual. Por eso, a Eh, mí lo que me parece es que cuando hablamos de la ley Micaela, lo que permitió realmente sí fue generar un proceso de capacitación, interpelar y obligar. No nos permitió ahora como poder avanzar en el proceso, porque se elimina, o sea, en términos de política pública, la ley sigue existiendo, pero en términos de el diseño de la política pública para cumplir esa ley a nivel nacional, se desarmó. O quedan las provincias o quedan los municipios, o en el caso nuestro en las universidades, o lo que observo que están comentando con respecto al Poder Judicial, ¿no?
Entonces digo, ese resultado en el tema de los juicios tiene que ver con esto de que yo le llamo poder pensar desde la perspectiva de género, que en algunos casos lo hemos logrado, ¿sí? O sea, visibilizar temas que antes no se veían y poder fundamentar que estamos hablando de desigualdades construidas y que hay posibilidades de revertirlas si podemos introducir la mirada feminista o el enfoque de derechos, o vinculado incluso a la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? O sea, porque eso lo que nos permite es transversalizar que no es un tema de mujeres únicamente, en realidad es una perspectiva de garantía de los derechos humanos, ¿no? Entonces digo, eso me parece que es un buen resultado, pero que está en disputa, porque en la medida que retrocedemos en poder pensar desde ese lugar, se pierde la posibilidad de fundamentar, por ejemplo, una sentencia, ¿no? Y vos ves esta desigualdad. Y a mí así en términos de percepción, yo incluso siendo docente de un seminario de equidad de género en sociales, cuando estuve en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, siendo funcionaria, hice la capacitación de Ley Micaela, no solo por obligatoriedad, sino incluso para actualizarme. Y la verdad que el mecanismo lo que permitía era que vos te repreguntes un montón de cosas, incluso para ejercer en tu ámbito de intervención, de laburo, que en ese caso yo hasta tenía responsabilidad sobre un colectivo de trabajadores. Entonces, a mí me parece que fue efectiva, que si bien era obligatoria, esto de hacerla por tandas, etcétera, etcétera, no, o sea, ahí no sé, habría que ver qué registro quedó del Ministerio de Mujeres para saber cuánto se pudo hacer, ¿no? Después sí he visto que en sociales, nosotros de Lomas, se ha desarrollado y también he visto cómo se desarrolló en Lomas de Zamora, en el municipio, y he visto la afectación de los varones frente a tener que hacer la capacitación, porque la verdad que se sentían como súper interpelados y que esa interpelación va entre el chiste y la incomodidad de tener que escuchar determinadas cuestiones. Lo que sí nos permitió es que haya más cuidado en determinadas formas, comentarios, tratos, ¿no? Creo que por un periodo. El debilitamiento a nivel nacional me parece que, por más que hagamos los esfuerzos en los lugares, afecta, ¿no? Yo qué sé, creo que hay un retroceso con el tema del lenguaje no sexista, porque antes era más natural, hoy se está perdiendo nuevamente, o sea, esa conversación. Y a mí lo que sí me pasó en Lomas, en los seminarios, en los últimos años, 3, 4 años, teníamos varones, mujeres y personas con distintas identidades sexuales, ¿no? En el último año, lo que nos sucedió es que vinieron únicamente mujeres. O sea, algo, no quiero sacar conclusiones, pero algo impacta la pérdida de la política planificada, de la política pública planificada, ¿no? Eso no impide que nosotros lo sostengamos o busquemos modos de sostenerlos. De hecho, nosotros los materiales teóricos de la ley Micaela para funcionarios a nivel nacional los seguimos compartiendo con los estudiantes del Seminario de Equidad de Género, ¿no? Porque los conceptos siguen siendo válidos. Lo que se hace un poco más complejo es la implementación de esos conceptos al faltarte herramientas, ¿no? Entonces, digo, a mí me parece que hay un tema de interpelarse. Y que esto también lo que implica es la defensa de los espacios. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué cosas tenemos que mejorar? Porque siempre, o sea, al estar en un sistema democrático formal, tenemos que volver a elegir, tenemos que volver a proponer, tenemos que decir, bueno, esto no me gusta, tenemos que proponer tal otra cosa, ¿no? Bueno, entonces estos son temas que por lo menos, por eso vuelvo, más allá de las identidades políticas, son temas transversales que hay que defenderlo porque tienen ese anclaje en la garantía de derechos de las personas que son para poder vivir y desarrollarse, ¿no es cierto? No es menor. Lo que sí hay un proceso de estigmatización, a que esas son cuestiones radicales de las feministas, ¿no? Que somos las malas de la película, que internacionalmente nos quieren combatir a todas, porque realmente que esto se llega a discutir en un foro económico internacional es un tema, ¿no? Porque es construcción de sentidos. Eh, bueno, Perdón, así. no te quiero interrumpir, pero no nos olvidemos que
cuando nos ponen en ese espacio, en ese lugar que vos estás diciendo, como una especie de, este es un grupito de woke feministas radicales de América Latina que después con el pañuelito verde, no nos olvidemos que en los países civilizados tenés el caso Pelicón. Digo, o sea, esto es un problema que, digo, en sociedades supuestamente avanzadas, supuestamente con derechos, sociedades que le dan premios a Simone Bill, tenés el caso Pelicó. O sea, esto es la sociedad occidental en la que vivimos. Entonces, que es esto que vos decís que se discuta en un foro económico internacional es un peligro porque no lo tenés garantizado ni en sociedades, digamos, con mayor recorrido democrático que las nuestras, ni en sociedades que se autoperciben más igualitarias, pero evidentemente no lo son, ni en sociedades donde ganan, se turnan los gobiernos, digamos, entre más de derecha o más de izquierda. Es un problema transversal, universal, que nos afecta a todas, porque el sistema patriarcal no tiene que ver con partido político, no tiene que ver con Occidente u Oriente, tiene que ver, es el sistema de gestión de poder que atraviesa esta etapa, esta época, digamos que del siglo, desde varios siglos hasta, no sé, quizás no lo veamos, pero entonces nunca retroceder y nunca suponer que es algo de nicho, que es donde nos quieren ubicar siempre. Bueno, armemos la comisión de género de Colegio de Magistrados de la provincia, ahí ponemos todas estas molestas, las ponemos todas en la comisión de género y que se ocupen del 8N y del 25N. Ahora, después de todas las decisiones importantes de los magistrados provinciales, somos 4 señores que no tenemos perspectiva de género los que vamos a ir a dar las discusiones sobre sueldos, sobre cargos, sobre espacio de diputados. Bueno, porque total no es necesario, ellas que hagan esta parte de nicho. Total en la sociedad no pasa nada, somos todos iguales. Está el 16 y se aplica. Bueno, es un peligro minimizar eso, banalizarlo o que quede como una cosa de bandera calificada como woke, como algo que, como si eso fuera peyorativo, no lo es, pero digo, en esa disputa discursiva y no que se vea como un problema de derechos humanos, que es lo que estás diciendo vos, que es lo que es realmente. Perdón la interrupción. Pero No, creo que tenemos material para varias charlas y varias reuniones. Bienvenido sea esto. Hay varios hombres también hoy participando de la actividad, es decir, que también tenemos que trabajar por la construcción de nuevas masculinidades, y, y en eso creo que estamos. Así que bueno, les quiero agradecer nuevamente a ustedes, es un lujo contar con ustedes hoy y las dejamos plenamente invitadas para seguir participando de actividades que todas tienen que atravesar temas, todas estas problemáticas atraviesan todas las problemáticas de derechos humanos, en particular para las mujeres hay afectaciones en todos los temas, así que nada, quedan súper invitadas a las actividades que vamos a hacer durante el año y bueno, gracias mil. Gracias a vos. gracias, Muchas gracias, muchas a gracias. disposición. Gracias.